Según la Wikipedia, la autoeficacia es el pensamiento de uno mismo sobre su capacidad innata para conseguir objetivos. Si queréis saber qué tiene que ver esto con el futuro del trabajo y el movimiento maker, no os perdáis este episodio. Bienvenidos una semana más a La Hora Maker. ¿Qué tal? Aquí seguimos en este reto, tercera semana ya que nos lanzamos en noviembre, a hacer un podcast al día y hoy volvemos a hablar del futuro del trabajo. ¿Por qué? Porque el viernes estuve en la Feria para el Empleo en la Era Digital, un evento que se celebraba en la nave para intentar aproximarme y tener una visión amplia sobre la cuestión del futuro del trabajo, para ver cuáles son estos trabajos digitales, cuáles son estas cuestiones que se están debatiendo fuera un poco del círculo en el que nos movemos habitualmente. Pero antes de tratar específicamente sobre esto, voy a aprovechar para introducir dos eventos y actividades que pueden ser de vuestro interés esta semana. El primero, hoy lunes y el miércoles, la gente de CANSAT España va a organizar unas sesiones desde Zaragoza y está haciendo streaming de las sesiones. Los CANSAT, si recordáis la conversación que tuvimos con Francisco Sanz, son esos satélites pequeñitos del tamaño de una lata de Coca-Cola que se lanzan al espacio y en los que participan un montón de colegios, institutos, incluso algunos espacios maker, para que la gente aprenda, por un lado, la parte técnica, pero también para que trabajen otras habilidades, soft skill, como los queramos llamar, y que la gente se anime a aprender más sobre el espacio. Os voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción y si os interesa podéis ver este capítulo sobre CANSAT, que va a ser, como os digo, lunes y miércoles de 5 a 8 de la tarde. Estará ahí el streaming, con lo cual lo podréis ver posiblemente también después, una vez que acabe. Por otro lado, la gente de ASRob, que es la Asociación de Robótica de la Universidad Carlos III, y UC3M Music celebran un hackathon el día 22 de noviembre. Es un hackathon por equipos, va a ser de 10 a 6 de la tarde más o menos. Es un día para disfrutar la tecnología sin más pretensiones, para hacer cosas, superar retos, hacer cosas entretenidas. Y si os interesa, pues lo mismo. Aquí os dejo el enlace para que lo podáis ver. Y vamos a volver ya al tema del que estamos tratando hoy. Trabajo maker y el futuro del trabajo. La semana pasada, como ya sabéis, hemos estado en 3 ferias. Hemos estado en Formnext en Frankfurt, hemos estado en Simo Educación y el viernes, como no hay 2 sin 3, nos acercamos a la Feria del Empleo en la Era Digital. Es un evento que se celebra en la nave, también había ahí una parte de inteligencia artificial, con lo cual pues era como una mezcla así particular. Y bueno, fuimos allí para ver qué se estaba tratando, para saber más sobre las novedades que se habían anunciado de impresión 3D en la FP, que justo surgió a principios de la semana pasada. Así que bueno, nos fuimos para allá para ver exactamente de qué trataba esto y sobre todo para esa parte del informe que como ya os digo, que estamos trabajando para ver cómo encajaban las competencias y los aprendizajes del mundo maker con la demanda del mundo laboral. Aquí obviamente surge el primer encontronazo. Los dos primeros encontronazos. El primer encontronazo es que mucha gente simplemente conecta lo digital con la parte TIC, con la parte de tecnologías de la información, con la parte más como de informática, diseño de servicios, diseño de aplicaciones, diseño de webs, diseño de todo un poco intangible, sin acercarse a la parte más física de los procesos o a la parte de los procesos de fabricación controlados por ordenador. Con lo cual aquí deciros ya que en la feria de fabricación digital y de temas similares no había demasiado. Bueno, había un puesto de impresión 3D, pero era algo así como que estaban más en la parte de nuevas tecnologías o de las ferias de inteligencia artificial, que es lo que sería la zona propiamente dicho. El segundo encontronazo, algo que me chocó particularmente, era que la mayoría de los puestos que venían de empresas digitales tenían un planteamiento un poco raro, por deciros algo. Estaban allí Carrefour, El Corte Inglés, Telepizza, no sé, un montón de marcas, Mercadona, ¿no? Entonces combinaban el ven a trabajar con la parte nueva de las TIC con el hazte repartidor en moto de pizzas. Que no sé, pues bueno, tiene lo veo un poco digital. Pero bueno, ahí estaban las dos partes y eso, la verdad es que no fui el único, estuve hablando con más gente que le chocaba un poco, ¿no? Porque era una feria en teoría de empleos en la área digital y bueno, pues sí, obviamente siguen existiendo todos estos empleos, pero era un poco extraño, ¿no? En ese contexto. Esta feria se celebra en la nave, allí en
en Villaverde, en este espacio de innovación, y quizá lo más interesante del día, más que los expositores, para mí fueron las charlas. Una de las ventajas de haber estado en las 3 ferias juntas en tan poco tiempo es que, digamos, todo se mezcla de alguna forma en la cabeza y es más fácil trazar conclusiones que de otra forma seguramente no se me hubieran ocurrido. Así que voy a ir de atrás adelante de una de las charlas que más me interesó un poco hacia atrás, hacia la parte ya más maker. La charla con la que acabó la conferencia, básicamente nos tuvimos que ir allí pitando a las 2, fue la charla de Iván Reche Lillo, que trabaja en Fundación Emplea y que básicamente nos habló sobre innovación en el empleo para colectivos vulnerables. Lo más interesante que planteaba Iván es que normalmente en el desempleo se da una cronificación, es decir, hay cursos para albañiles, cursos para electricistas, cursos para fontaneros, cursos, digamos, orientados a esta parte de desarrollo profesional en el que tú, básicamente, te entrenas en una profesión para poder luego realizar ese curso. Esos cursos normalmente son bonificados y permiten que pues la gente al tiempo que está haciendo el curso pues reciba unos ingresos que le permitan pues vivir, sobrevivir durante el tiempo que hace ese curso, pero luego también ayudarle a incorporarse al mercado laboral. Lo que estaba viendo Iván es que normalmente lo que ocurría es que básicamente pues la gente hacía el de fontanero, no encontraba trabajo de eso, entonces se metía el de electricista, no encontraba trabajo de esto, se metía al de albañil, no encontraba trabajo de esto, se metía al de poda de árboles, y al final se invertía muchísimo dinero en desarrollar todos estos itinerarios, pero que no conducían a que la gente tomara un empleo, sino a, digamos, cronificar esa situación en la que la gente estaba en un sistema de ayudas en el que iba de uno a otro todo el rato. La cuestión clave, y que es con la que arrancaba este programa, es que para Iván la clave de que se dé esa cronificación es una baja eficacia percibida o una baja autoeficacia. Decíamos antes que la autoeficacia es esa capacidad de las personas de poder evaluar y de digamos, percibir cuál puede ser el resultado del desarrollo de sus acciones o las herramientas para superar los retos que vayan surgiendo por el camino. Las personas con un nivel de autoeficacia alto van a ser, por un lado, capaces de enfrentarse a retos quizá más grandes o más amplios, pero también a pensar que cuando ocurra algo o se tengan algún parón, que pueden disponer de herramientas para conseguir superar esas dificultades. Esto es una de las claves, ¿no? El pensar que no es que la gente no sepa, no es que la gente se le dé mal un trabajo, sino que la percepción que tenemos nosotros mismos sobre voy a intentar hacer esto, voy a ser capaz, sí, no, eso va engranado, ¿no? Entonces cuando sales de un curso de empleo y acabas en el paro y de esta situación de paro no consigues enganchar, al final, bueno, pues tienes esa sensación como de esto no es para mí, esto no vale, y eso es, como diría Ter, se va haciendo bola. Se va haciendo bola y al final hace que una cosa mucho más pequeña o un reto mucho más pequeño que el que se percibía desde el principio parezca una montaña. Este punto para mí es clave a la hora de conectarlo con toda la parte maker, porque yo quiero plantear una de las hipótesis de este trabajo que ya estoy investigando, porque hay ciertamente publicaciones académicas al respecto, de que lo maker o estar implicado en estos movimientos maker, y voy a añadir aquí otra hipótesis 2, e incluso en movimientos como los scouts, puede mejorar la autoeficacia. La autoeficacia es algo que se va desarrollando a lo largo de la vida y que no, digamos, se para de desarrollar. Según vas teniendo experiencias vitales, va creciendo o va disminuyendo tu nivel de autoeficacia. Albert Bandura, en el año 89, publicó un libro sobre la teoría del aprendizaje social. Y en este libro, básicamente, se identifican 4 factores que pueden afectar a la autoeficacia. Y los 4 factores, seguro que vais a ver rápido por dónde van los tiros. Esto también, aquí abajo os pego el artículo de la Wikipedia. Por un lado, la experiencia de dominar algo es el factor más importante a la hora de tener una autoeficacia elevada. ¿Esto qué significa? Si yo todo el día estoy haciendo tortillas de patata y se me da muy bien hacer tortillas de patata, no voy a tener ningún reto a la hora de hacer estas tortillas de patata, ¿no? Digamos que tengo una experiencia, tengo un bagaje y eso significa pues que cuando me vaya a enfrentar a ese reto pues no lo voy a ver como algo inalcanzable, ¿no? Lo voy a poder ver como algo razonable.
O por lo menos algo para lo que tengo retos. Si alguien me dice, oye, ¿serías capaz de hacer una tortilla de patatas con chorizo? Pues seguramente me pueda atrever si mi autoeficiencia percibida a la hora de cocinar o a la hora de cocinar tortillas, o ya podríamos ir siendo como mucho más específico, bueno, nos permite abordar estos retos. El segundo de los factores, que es muy interesante, habla del modelado. Y Albert Bandura lo que piensa es que si alguien puede hacerlo, y vemos que ese alguien lo puede hacer, y de alguna forma nos parecemos a él o pensamos que nos parecemos a él, vamos a ser capaces de aumentar nuestra autoeficiencia de tal forma que nosotros nos lo vamos a creer, ¿no? Si yo veo a alguien y digo, joder, pues mira que bien hace la tortilla de patatas, yo la mía tampoco está tan mal, ¿no? Y le veo que lo va haciendo, es muy posible que por ese modelado o ese contagio yo al final pueda también hacerlo sin mayores retos y sin mayores dificultades. No es tan potente este efecto como el efecto de haber hecho 5.000 tortillas antes, ¿no? Si tenemos experiencia va a ser más fácil, pero que nos creamos iguales o parecidos a otra persona que tiene esa competencia nos va a hacer que nosotros también nos sintamos competentes para poderlo realizar. Otra cuestión que se da, el tercer efecto, es el de la persuasión social. Si alguien te dice, mira César, esto lo puedes hacer porque es que no es tan complicado, es hacer una tortilla, eso va a tener un efecto positivo. Es decir, las interacciones sociales que se den y que determinen si o que te apoyen en un sentido o en otro, también pueden tener efectos positivos. Y luego también tendríamos aquí una parte que tiene que ver con los efectos fisiológicos. Si tú te notas nervioso, si te notas estresado, si te notas que estás haciendo la tortilla y te están 5.000 personas ahí mirando ahí, no, eso al final te estresa y puedes llegar a pensar que esa sensación de angustia fisiológica tiene que ver con lo que te está pasando, ¿no? Y decir, no, es que claro, me estoy nervioso porque es que no lo sé hacer, entonces esto va a ser terrible. Entonces, eso tiene también influencia, ¿vale? Tenemos estos 4 factores y luego tendríamos también los factores ambientales, ¿vale? Que creo que es también interesante, factores ambientales en los que obviamente se pueden dar este tipo de situaciones de una forma más o menos fácil. Creo, en base a estos 4 factores, que los espacios maker pueden servir como lugar donde potenciar la autoeficacia y la autoeficiencia, no sé cómo se traduce en español, creo que es autoeficiencia, de forma que una persona que llegue allí y que no tenga mucha confianza inicial en sus habilidades o que quizá haga algo por primera vez porque nunca lo haya hecho, encuentre un entorno donde por un lado va a encontrar gente que, bueno, pues puede haberlo hecho, ¿no? Vamos a seguir el ejemplo de las tortillas y vamos a seguir el ejemplo de Arduino. Viene alguien al espacio maker, oye, mira, que es que, no sé, nunca he empezado con esto de Arduino, pero me interesa, ¿no? Y si las personas, si se da una relación entre pares en el espacio maker y tú piensas que él es un maker, tú también eres un maker o los dos queréis ser makers, al final te estás pareciendo a otra persona y al ver que él puede conseguir este proyecto y que lo puede hacer, tú dices, oye, pues si esto lo puede hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo, ¿no? También una cosa que he percibido en los espacios maker con el tiempo es que cuando alguien cuenta una historia y cuenta oye, yo quiero hacer un submarino, normalmente la respuesta es, hostia, qué interesante, cuéntame. No es como, no lo vas a conseguir, el submarino se te va a hundir, vas a morir ahí ahogado en el fondo. No. Normalmente hay una energía compartida, unas ganas de hacer cosas y de investigar, que creo que se transmite entre toda la gente que está en el espacio, ¿no? Es un espacio que normalmente transmite buenas ondas para hacer proyectos. Obviamente, el hecho de que sea un espacio también en el que la gente puede experimentar sin estrés, que no hay presión por el tiempo, que no es como llega una aceleradora a empresas que sé que a los 6 meses me tengo que ir. Es un lugar donde la gente puede ir, puede alegremente experimentar y puede estar haciendo proyectos y puede un día hacer impresión 3D, otro día hacer Arduino. Y creo que son estos pequeños proyectos que la gente va haciendo los que construyen y los que permiten que la gente tenga una mayor autoeficacia. De tal forma que cuando salen del espacio maker son capaces de abordar estos problemas llevándose toda esa experiencia que han aplicado en otro campo, ¿no? Es decir, si, no sé, yo se me da bien escribir, a lo mejor no se me da bien hablar en público,
Pero si resulta que voy construyendo y voy haciendo, pues digamos que de alguna forma digo, bueno, pues a lo mejor esto es un reto alto, pero lo puedo intentar, ¿no? Digamos que tenemos más herramientas para abordar los retos que nos podrían poner nerviosos en otra situación, pero también nos van a servir para tener, como aparte de esas herramientas, experiencia positiva de he sido capaz de hacer cosas. Y en este sentido, creo que este aporte de los espacios maker como lugar de experimentación, contagio de experiencias positivas, aprendizaje por modelado y también en el que experimentar sin estrés pueden ser claves para desarrollar estas habilidades que rompan esa cronificación, porque digamos vamos consiguiendo otros elementos para poder romper con condicionantes del pasado. Si seguimos las charlas hacia atrás, la charla anterior fue justo sobre FP, formación profesional. Algo que en España no se da. Por daros un dato, normalmente la FP en otros países desarrollados está en torno al 25-26% y en España no llega al 12%. La gente quiere y prefiere ir a estudios universitarios en lugar de ir a carreras o a grados medios o a grados superiores o a FPs duales o a lo que fuera. La gente prefiere en España la universidad. Pero lo más interesante de todo es que todos estos ciclos de desarrollo que hasta ahora estaban siendo unos ciclos muy largos, mecánico de coche, un ciclo que a lo mejor se desarrolla con 5 o 10 años vista, uno de los anuncios es que están intentando reducir estos tiempos. Están intentando reducir estos tiempos para hacer que los contenidos de la formación profesional se ajusten mejor a la demanda. Y yo esto lo pensaba, vuelvo hacia atrás de nuevo, con el ForNext. Si pensamos en alguien que está ahora mismo aprendiendo con una prusa, que está aprendiendo a imprimir piezas, obviamente eso le va a beneficiar. Pero este año en ForNext mucho de lo que hemos visto eran no máquinas, sino granjas de máquinas, ¿no? Os acordaréis con Diego Trapero que estábamos viendo, ¿no?, cómo optimizar los procesos para granjas de fabricación digital. Parece que esas granjas se están vendiendo como granjas, como bloques, ¿no? Ya no te venden una impresora 3D, sino que te venden un sistema capaz de generar miles de piezas a la semana. Y eso tiene otros retos, porque el mantenimiento de una máquina, si lo pensamos como el mantenimiento de un PC, no es el mismo mantenimiento que puede tener un mainframe o un gran ordenador, ¿no? Digamos que no es lo mismo trabajar con elementos individuales que lo que sería el mantenimiento de un sistema en el que tiene varias partes relacionadas. También ocurre que todos estos sistemas obviamente tienen un nivel de complejidad mayor. Y aquí nos vamos a encontrar con sistemas que combinan la parte física, con la parte hardware, con la parte de programación, con un montón de habilidades distintas. Entonces esto me lleva a pensar que por un lado, obviamente si alguien empieza con un ciclo que tenga que ver, o a diseñar un ciclo que tenga que ver con impresión 3D, lo más importante va a ser capaz de introducir aprendizajes para permitir que la gente se actualice bastante, porque es un campo que cambia muchísimo. Y de hace 4 años o ahora, o imaginamos la impresión 3D dentro de 5 o 6 años, seguramente habrá avanzado un montón. Y esto va ocurriendo en todos los campos, ¿no? Esta creo que es una de las claves de lo digital, ¿no? No solo la parte de convertir obviamente todo en bits, o de digitalizar, o de trabajar toda la parte de introducir IT en los procesos, sino que creo que esta aceleración es parte inherente también de lo digital. Hablando de aceleración, uno de los pensamientos también que tiene que ver con la tesis de Nadia Pick es esta idea de la desintermediación de los procesos, y la desintermediación de los procesos y quizás en la reducción del número de puestos, ¿no? Una de las ideas que se pueden tomar de la tesis de Nadia es que al final las herramientas del futuro es posible que sean adaptables, tan adaptables para que los inventores o los creadores no requieran de 27 puestos o 27 roles distintos desde que se crea la pieza hasta que la pieza se produce, ¿no? Esto creo que es una de las claves, ¿no? Tener un software de modelado que nos permita obtener un modelo digital, y el modelo digital poder sacarlo físicamente utilizando las impresoras 3D. Así que otra de las partes que se van a dar es esta desintermediación de procesos, en el que cada vez los roles, bueno, pues puedan ser más amplios y quizá nos puedan ofrecer mayor capacidad o mayor dimensión de abordar partes distintas que antes hacían personas diferentes, ¿no? Yo pienso en el diseño 3D, la optimización del modelo 3D, en la parte de operación de la máquina, la parte de mantenimiento. Según en qué casos ahora mismo podemos tener los dos extremos, ¿no? Desde la fabricación personal, que podría ser lo que se dirá en los Fab Labs, a la fabricación más industrial con máquinas cada vez más complejas. Pero en cualquier caso, creo
que empezar a trabajar en estos pequeños proyectos, empezar a trabajar en los espacios Maker para desarrollar mejor todas estas competencias y habilidades que tienen que ver con el desarrollo, la autoeficacia y demás, creo que va a ser una de las claves también, y va a ser una de las claves a la hora de buscar empleo o puestos de trabajo en el futuro. Aquí esta pequeña reflexión, como os digo, todo esto irá más desarrollado en el informe y creo que es un aspecto fundamental para entender la importancia de los espacios Maker hoy en día. Antes de acabar el programa de hoy, simplemente compartir con vosotros una parte más del proceso. Estamos, como os digo, preparando un informe sobre movimiento Maker, fabricación digital y el futuro del trabajo. Y uno de los retos es no guardarlo todo hasta el último momento y sacarlo como un PDF y ya está, sino compartir con vosotros partes de este camino. Ahora mismo estamos con la parte de entrevistas y hemos identificado perfiles distintos y gente distinta a la que entrevistar. Gente que puede aportar piezas de este rompecabezas del movimiento Maker, la fabricación digital y el futuro del trabajo. Y hasta ahora hemos identificado pues Maker individuales, gente que está haciendo o que trabajando en comunidades pero que trabajan un poco por su cuenta o que pueden estar en un espacio Maker. Luego también Makers en empresa, gente que viene de espacios Maker pero que se ha lanzado a emprender y a crear su carrera profesional más allá del espacio o en combinación con su espacio Maker. También hemos pensado obviamente en los expertos en fabricación digital, gente que trabaja desde hace tiempo con todas estas herramientas en distintos campos, en distintos ámbitos. Educadores digitales, gente que está acostumbrada pues a formar a otras personas en el uso de estas herramientas o procesos. También fabricantes de equipos, fabricantes de electrónica vinculados al mundo Maker. Seguro eso os ocurre Adafruit, Epilogue, Trotec, todos los habéis oído que tienen bastante vinculación. Prusa, por ejemplo, SIDStudio, un montón de ellos. Queremos contar también con educadores sociales que están en primera línea y conocen los retos para que toda esta teoría del movimiento Maker y del aprendizaje y de la autoeficacia se lleve a cabo, ¿no? Hay varios retos ahí que creo que son importantes. Vamos a intentar hablar también con las aceleradoras, que ahora ya sabéis que hay un montón de aceleradoras de hardware que ayudan a la gente a ir de ese primer prototipo al desarrollo final. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten cuáles son los retos fundamentales que se encuentra la gente cuando va a desarrollar sus proyectos. Queremos hablar también con plataformas como Thingiverse, como Instructables, donde se recopila un montón de conocimiento que muchas veces tiene que ver con la parte laboral, pero muchas veces tiene que ver con aspectos como los hobbies de las personas o los individuos. Queremos también hablar con la gente que ha pasado por nuestro programa de Breakers, con jóvenes que han participado en este programa de aprendizaje de 40 horas para saber si les ha resultado útil a posteriori. Queremos hablar con emprendedores sociales, con gente que está pensando en cómo cambiar la forma en la que están funcionando las cosas. Queremos también hablar con expertos en empleo, con gente que de recruitment, gente que tenga experiencia y que nos aclare pues, cuáles son de todas esas competencias o habilidades las que parece que están creciendo, las que pueden tener demanda. Y por último, vamos a hablar también con empresas que o tienen Fab Labs o que están reclutando makers o que están entrando en contacto con todo este ecosistema para saber algo más. Si se os ocurre como siempre, ahora os lanzo la pregunta, si estaríais interesados en saber la opinión sobre el futuro del trabajo de alguien en concreto, o pensáis que en este grupo nos dejamos a alguien, oye, me falta, no sé, los astronautas, no sé, quién sea, ¿no? Nos lo podéis contar en los comentarios aquí en YouTube o nos lo podéis comentar por redes sociales con el hashtag TrabajoMaker, que es el que vamos a estar utilizando durante todo el informe. Y nada más por hoy. Mañana os traemos otro episodio más sobre cómo gestionar tu Fab Lab, que creo que puede ser también bastante útil, aunque ya os digo, hoy en español, mañana en inglés. Así que podéis ir desempolvando. No, creo que es inglés del fácil, de ese que se entiende. Así que nada, un saludo, nos vemos mañana y aquí seguimos en este reto del mes nacional de publicación de podcast, que también lo está haciendo David, por si no le seguís, Teoría Pura ASMR, buscarlo, @decuartielles, y ahí vais a ver lo que está hablando sobre diseño y teoría del diseño. Bueno, es como su tesis, como todos los padres y madres intelectuales de la tesis, todos en uno, así contado en bajito desde Suecia. Así que nada más, nos vemos en el próximo episodio de La Hora Maker. Un saludo y ya sabéis, hashtag TrabajoMaker. ¡Hablamos! Hasta ahora.